Entonces, ya tengo definido seno, coseno y tangente para ángulos que están entre 0 y pi medio. Y de acuerdo a lo que expliqué anteriormente, seno, coseno y tangente son cantidades positivas. Y además determinamos para esos ángulos bien especiales, 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi, el valor de seno, coseno y tangente. Bueno, pero la pregunta es, ahora, ¿se podrá extender a más ángulos? ¿Ya? Por ejemplo, si el ángulo está entre pi medio y pi, ¿se podrá extender las definiciones de seno, coseno y tangente? Por supuesto. ¿De qué forma? Fíjense. El alfa, ¿cómo lo puedo escribir? Como un beta más pi medio. Obviamente, beta va a estar entre 0 y pi medio. Entonces, el coseno de alfa, ya donde alfa está entre pi medio y pi, eso aquí va a corresponder al coseno de beta más pi medio. Y entonces, aplicando la identidad del coseno de la suma, ¿qué va a obtener? Coseno de beta, coseno de pi medio, menos seno de beta por el seno de pi medio. Entonces, coseno de pi medio, esto vale 0, seno de pi medio vale 1. Por tanto, esto le da 0 y le va a quedar menos seno de beta. Ya, recordemos que beta está entre 0 y pi medio. Ya, seno de beta es una cantidad positiva. Acá hay un menos delante. Por tanto, acá le da que el coseno de un ángulo que está entre pi medio y pi, o sea, ahí tengo una gráfica de ese ángulo. Ya, esto es una cantidad negativa. Bien, ¿qué pasa con el seno de ese ángulo alfa? ¿Qué pasa con él? Bueno, seno sería de beta más pi partido por 2. Así que acá le va a quedar seno de beta por coseno de pi medio. Estamos ocupando esta identidad. Más el coseno de beta por el seno de pi partido por 2. Bien, ¿qué va a dar esto? Coseno de pi medio, esto vale 0. Seno de pi medio vale 1. Por tanto, le da todo esto 0. Esto vale 1 y le queda igual al coseno de beta. Ya, entonces el seno de alfa, siendo alfa un ángulo entre pi medio y pi, ya le queda igual al coseno de beta. Y como beta está entre 0 y pi medio, vamos a enfatizar acá, beta está entre 0 y pi partido por 2, el coseno es una cantidad positiva. Entonces le queda que el seno de un ángulo que está en ese rango ya es una cantidad que es positiva. ¿Y qué pasa con la tangente? La tangente alfa. Acá me interesa ahora el signo. El signo. La tangente, fíjense que es el cociente entre el seno y el coseno. El coseno es negativo, pero el seno es positivo. Entonces ahí nos queda que la tangente es negativa, ¿ya? Cuando el ángulo está entre pi medio y pi. Ya, entonces estamos listos para ángulos que están entre pi medio y pi. ¿Y qué pasa si el ángulo ahora está entre pi y 3 pi medio? Entonces, hacemos lo mismo, podemos escribir el alfa como un beta más pi, donde ese beta va a estar entre 0 y pi partido por 2. Entonces, ¿cómo nos queda el coseno de ese ángulo alfa? Entonces va a ser el coseno de beta más pi, y aplicando entonces la identidad del coseno de la suma, va a obtener coseno de beta por coseno de pi menos seno de beta por el seno de pi. Entonces, coseno de pi, eso vale menos 1. Seno de pi vale 0. Así que esto, ¿cuánto le va a dar? Esto todo se va a 0. Esto es menos 1 y va a quedar menos el coseno de beta. Como beta está entre 0 y pi medio, el coseno es positivo, pero hay un menos delante. Por lo tanto, el coseno de alfa es una cantidad negativa. Bien, ¿qué pasa con el seno de ese ángulo alfa? Eso corresponde a seno de beta más pi. Aplicamos entonces el seno de la suma. Esto es seno de beta por coseno de pi más coseno de beta por el seno de pi. Coseno de pi vale menos 1. Esto vale 0. Se va todo a 0 y nos queda menos 1 por seno de beta. Así que esto es menos el seno de beta. Y repito, como beta está entre 0 y pi medio, el seno de beta es positivo. Acá hay un menos delante. Todo esto es negativo. Entonces, cuando el ángulo está entre pi y 3 pi medio,
el coseno y el seno son cantidad negativa. ¿Y qué pasa con la tangente de ese ángulo alfa? Me refiero solamente al signo que va a tener. La tangente es seno partido por coseno. Ambas son negativas, así nos queda ahí un cociente de cantidad negativa. Y eso nos da positivo. ¿Ya? Entonces, tenemos que cuando el ángulo está entre pi y 3 pi medio, el coseno es negativo, el seno es negativo y la tangente es positiva. Bien, entonces estamos listos con ángulos para, que están entre pi y 3 pi medio. Bien, ¿qué pasa ahora si el ángulo está entre 3 pi medio, ya, y 2 pi? Ya, o sea, si yo lo grafico, sería una situación así, ahí. Ya, ahí está el ángulo alfa. Ya, está entre 3 pi medio y 2 pi. Si yo escribo entonces el ángulo alfa como beta más 3 pi medio, ya beta estaría entre 0 y pi medio, ¿cómo nos queda entonces el coseno del ángulo alfa? Sería el coseno de beta más 3 pi partido por 2. Y aplicando esta identidad que yo creo que ya usted ya se la aprendió, el coseno de la suma nos queda coseno de beta por el coseno de 3 pi partido por 2 menos el seno de beta por el seno de 3 pi partido por 2. Entonces veamos. Coseno de 3 pi medio, eso, si te recuerda, esto es 0. Seno de 3 pi medio, eso es menos 1, así que nos va a quedar. Todo esto es 0, esto es menos 1, por el menos que está acá sería, nos queda positivo, o sea, nos queda seno de beta. Beta está entre 0 y pi medio, por lo tanto, seno de beta es una cantidad positiva. Entonces esto es mayor que 0. Entonces el coseno para ángulos que estén entre 3 pi medio y 2 pi es una cantidad positiva. Ya, ¿qué pasa con el seno de alfa? Esto va a ser seno de beta más 3 pi partido por 2, así que ocupando la identidad del seno de la suma, nos queda seno de beta por el coseno de 3 pi partido por 2 más el coseno de beta por el seno de 3 pi partido por 2. Entonces, esta parte vale 0, coseno de 3 pi partido por 2, eso vale menos 1, así que 0 menos 1 por coseno, esto es menos el coseno de beta. Bien, beta está entre 0 y pi medio, por lo tanto el coseno de beta es positivo, hay un menos delante, todo esto es negativo. ¿Y qué pasa con el signo de la tangente en ese caso? La tangente de alfa es seno partido por coseno, una cantidad es negativa, la otra es positiva, por lo tanto esto es negativo. Bien, hagamos entonces un resumen de lo que hice en la etapa anterior. A ver, ya sería entonces un resumen de lo anterior. Bien, tengo acá colocar los ejes. Ya, entonces cuando el ángulo está entre 0 y pi medio, ahí voy a colocar un ángulo alfa. Bien, entonces acá tenemos que el coseno, recordemos que ahí estaría trabajando en el triángulo rectángulo, que fue lo primero que yo vi en este curso. El coseno es una cantidad positiva, el seno es una cantidad positiva y la tangente es una cantidad positiva. Bien, si el ángulo está entre ahora, ya, ahí ángulo alfa. Si el ángulo está entonces entre pi, pi medio y pi, ya estaríamos ubicados en este cuadrante. Acá pensemos que estamos en el cuadrante 1. Acá estaríamos en el cuadrante 2. De acuerdo a lo que yo hice en la etapa anterior, ¿qué se obtuvo? Que el coseno es una cantidad negativa, el seno es una cantidad positiva y la tangente es una cantidad negativa, porque ahí tengo el cociente de un negativo con un positivo. Bien, y si el ángulo está entre pi y 3 pi medio, ahí, ya, ahí tengo el ángulo alfa, ahí estarían ubicados en el cuadrante 3. Entonces acá, ¿qué es lo que yo obtuve? Que cuando el ángulo está entre eh, pi y 3 pi medio, entonces acá el coseno es una cantidad negativa,
el seno es una cantidad negativa y la tangente es una cantidad positiva. Bien, y si el ángulo ahora está entre 3pi medio y 2pi, ahí ángulo alfa, ahí estaremos ubicados en el cuadrante 4. Entonces en este caso tenemos que el coseno es una cantidad positiva, el seno es una cantidad negativa y la tangente es una cantidad negativa. ¿Ya? Entonces, importante tener claro esto porque depende cómo esté cuál sea el ángulo, la ubicación de este, es el signo que va a tener seno, coseno y tangente.